Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? Una alegría de compartir una nueva cápsula de la teología en nuestra vida. Nos acompaña el padre Pablo Suder. ¿Cómo estás, padre? Muchas gracias, muy bien. Bueno, y hoy tenemos un tema que es siempre un tema difícil, la cruz. Pero hablamos de Jesús y la cruz. Jesús y su cruz, pero Jesús y nuestras cruces cotidianas. Entonces vamos a preguntarle al padre Pablo, ¿cuál es entonces este sentido de la cruz? Bueno, ante todo tenemos que tratar de entender el misterio de la cruz a través de la vida de Jesús. Jesús no es un hombre masoquista, no busca Jesús solamente el sacrificio por el sacrificio, ni el sufrimiento por el sufrimiento. Jesús manifiesta su amor y la fidelidad del amor al Padre y a nosotros, y por eso asume la cruz hasta las últimas consecuencias. San Juan nos dice en el capítulo 3 de su Evangelio: Dios amó tanto al mundo que le envió a su Hijo, no para condenar este mundo, sino para que el mundo se salve por él. O sea, el misterio del amor es el que determina el sentido de la vida de Jesús. Y evidentemente determina el sentido de la cruz de Jesús. San Pablo dice en su carta a los Corintios: me amó y se entregó por mí. O sea, es fundamental saber que el amor determina el sentido de la cruz y no la cruz el sentido del amor. Entonces, frente al misterio de la cruz de Jesús, tenemos que entender que el Padre no es un Padre apático que no le interesó la muerte del Hijo, ni un Padre sádico que condenó al Hijo a la muerte, sino que evidentemente el Padre acompaña en la conmiseración al Hijo hasta las últimas consecuencias. O sea, Dios no es Dios contra Dios, como dice algún teólogo, sino que evidentemente es el misterio del amor de Dios que contiene a Jesús y evidentemente Jesús que vive en esa conmiseración de amor por nosotros y entrega su vida por nosotros. De tal modo que la pedagogía de Dios es la pedagogía del amor. Por eso todo lo que me sucede en la vida, en el fondo tengo que saber asumirlo como una pedagogía del amor. Tengo que saber amar a Dios a través de las circunstancias de la vida, que muchas veces pueden ser favorables o no, pero evidentemente si tengo confianza, si tengo fe, si tengo esperanza en el Señor, nunca el Señor nos abandona. Nunca estamos fuera de la misericordia y del amor, de la compasión de Dios por cada uno de nosotros. Por eso es tan importante descubrir el sentido de nuestra propia vida a través de la vida de Jesús. Jesús nos enseña a amar y en ese amor evidentemente nos redime y nos enseña a comprender y a entender nuestra propia vida en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Hay dos palabritas que dijiste que me gustaría que las expliques mejor. Una es la palabra conmiseración y la otra es la pedagogía, ¿no?, del amor. ¿Cómo lo podrías explicar esto? Y quizás también con ejemplos concretos que has descubierto o vivido en tu ministerio, ¿no?, sacerdotal. Claro. Bueno, la pedagogía sería un poco, digamos, como la enseñanza que Jesús nos da, ¿no es cierto?, en el misterio del amor de nuestra propia existencia. Y yo digo, bueno, uno encuentra mucho, digamos, como sacerdote, evidentemente esa pedagogía del amor en tantas vidas que han sabido entregar su vida por sus hijos, por ejemplo. Padres que entregan su vida por sus hijos a través del trabajo, a través, ¿no es cierto?, de la preocupación y a través muchas veces de enfermedades dolorosas, pero que siempre evidentemente están fieles a ese amor hacia los hijos o hacia las personas. Entonces, también evidentemente uno puede encontrar sacerdotes, por ejemplo, que han entregado su vida por el bien de de sus fieles. Claro. Recuerdo, por ejemplo, ahora el padre Barufaldi, el padre Burián, el padre Santidrián, que son amigos y fueron amigos, ¿no es cierto?, aquí, que evidentemente ahora están gozando de la gloria del Padre y que entregaron su vida por el bien de la comunidad. Pensar el padre Burián, por ejemplo, en el Palme Graneros, construyó la iglesia, construyó el colegio, ¿no es cierto?, para la enseñanza de los chicos, tanto primario como secundario. El padre Barufaldi, en San José Obrero, construyó también la iglesia junto con toda la comunidad, 2 iglesias y también un colegio primario y secundario. Claro. O sea, sacerdotes que han entregado su vida en el amor por su pueblo y en el amor por la iglesia, porque han constituido
prácticamente, ¿no es cierto?, el misterio de la Iglesia a través de su entrega sacerdotal. Sí, hablamos en ese caso no solamente de una construcción material, sino también eran sacerdotes arquitectos, les llamaba yo también el padre Savini, ¿no?, mi párroco. Claro. Eran sacerdotes arquitectos, pero fundamentalmente eran arquitectos de la comunidad, ¿no?, cercanos, muy padres. Entonces, volviendo un poco al tema del sentido de la cruz, ¿no? O sea, hay gente que muchas veces al pasar por una circunstancia difícil dice, ¿por qué Dios me entregó esta cruz a mí? O viendo a lo mejor a un niño de 3 o 4 años con un cáncer o una dificultad parecida, dicen, ¿qué culpa tiene este niño para tener esta cruz, ¿no? ¿Por qué Dios es indiferente a el reclamo de sus padres, de toda una comunidad que está orando? O sea, ¿qué se puede decir ante el sufrimiento de los inocentes o del inocente? Bueno, el primer inocente fue el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que asume sobre sí, ¿no es cierto?, nuestra propia debilidad para hacernos ver que a través de la debilidad y a través del dolor está el sentido del amor, que da sentido justamente a toda su entrega y toda su vida. El amor al Padre y el amor por nosotros los hombres. Por lo tanto, como cristianos tenemos que saber asumir esa pedagogía, o sea, esa enseñanza del amor de Jesús que nos enseña a entender esta realidad histórico-cultural que vivimos muchas veces y que muchas veces no comprendemos por qué sucede, pero también sucede por la fragilidad humana y también por las circunstancias históricas en que muchas veces se puede vivir. Claro, porque como digo siempre, hay cosas que Dios evidentemente puede permitir. Hay cosas que son queridas por Dios, pero hay cosas que son permitidas, o sea que es fruto de la libertad mal usada del ser humano que provoca tantas cruces en su libertad mal usada a los demás y a uno mismo. Pensemos en el narcotráfico, pensemos en la trata de personas, en el tráfico de órganos, en el tráfico de armas, en el negocio de la guerra, ¿no?, en la sangre de los diamantes en África. Todo eso evidentemente Dios no lo quiere. Pensemos en la contaminación de nuestra pampa húmeda a través de la fumigación. Tantas cosas que Dios no quiere, tantas enfermedades ciertamente que Dios no quiere, pero que es fruto de la libertad mal usada nuestra. Y esto hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Así que bueno, es importante además una cosa fundamental, en toda cruz, abrazarse a Jesús, dejarse amar por el Padre y llenarse de paz, ¿no? Llenarse de paz en el dolor. Así que bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta cápsula. Nos encontramos próximamente. Paz y bien para todos.